Hace una semana que Tokio no brilla como antes. La capital del país ha querido ahorrar y compartir su energía con las regiones que se han quedado sin luz. Es una muestra del espíritu colectivo que domina esta nación. Después del terremoto, del tsunami y de la crisis nuclear, los japoneses han mostrado obediencia, espíritu de sacrificio, sentido del deber. Valores que formaban parte del código de vida de los samuráis, la élite militar que gobernó el país hasta el siglo XIX. Los guerreros fueron eliminados, pero aquellos principios siguen vivos y los japoneses los van a necesitar para enfrentar la nueva situación. Nadie duda de que Japón se va a recuperar. Más pronto o más tarde, dependerá de cómo evolucione la crisis nuclear. Los cálculos económicos sobre el coste del terremoto se mueven entre 140.000 y 200.000 millones de euros. Sería la catástrofe natural más costosa de la historia en términos económicos. Y aún así, Japón puede hacerle frente. Si el tema nuclear no va más, no pienso que esto afecte al PIB de Japón. Tenía un mínimo de un 2% y un máximo de un 4,5%. No sé, por decir unas cifras, intentar aventurar algo. Pero de la misma manera estoy convencido que en el plazo de un año el PIB se vuelve a poner en positivo por un efecto reconstrucción, porque la capacidad latente del país no se ha visto afectada. Si el tema nuclear, insisto, no va más, el 40% de la capacidad productiva de Japón, solo aproximadamente un 5, un 6%. Y el país tiene una capacidad de reacción enorme. En realidad, Japón lleva 20 años de crisis con altibajos. Desde 1991, cuando pinchó su burbuja inmobiliaria. Primero tuvieron una década perdida, con estancamiento y deflación. Cuando empezaban a levantar cabeza, les golpeó de lleno la crisis financiera internacional. Del 2008 al 2009 el PIB de Japón cae en el 12 y pico por ciento. En España la caída del PIB es alrededor del 5% para un periodo similar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? La caída del PIB es mucho menor y, sin embargo, en Japón se conservan de forma muy mayoritaria los empleos, hay una reacción muy débil en términos de destrucción de empleo, mientras que en España hay un ajuste radical y muy intenso, mucho más intenso que la caída del PIB en la destrucción en términos de destrucción de empleo. A pesar de los malos resultados de 2009-2010, en el último trimestre hubo algún síntoma de recuperación. Entonces, este terremoto cayó justo en el periodo de ciclo económico muy sensible a la hora de recuperar la economía. Este año, Japón fue superado por China como segunda economía mundial. Sin embargo, su renta per cápita de 23.000 euros, una tasa de paro que no llega al 6% y una enorme fortaleza industrial y exportadora hacen pensar que el país afrontará con garantías la reconstrucción. Solo la altísima deuda, 220% del Producto Interior Bruto, y el alto déficit público, en torno al 10%, podrían hacer dudar de la capacidad para ese esfuerzo. Es cierto que en Japón el Estado japonés es uno de los más endeudados del mundo. Creo que ha alcanzado el 200% del PIB. En el caso de España estamos rondando el 60%. Nada que ver. Pero también hay que totalizar en la deuda total de un país, hay que totalizar la deuda de la banca y la deuda privada. En este sentido, el endeudamiento total de España es mucho mayor que el de Japón, porque el endeudamiento de empresas, de familias y el sector financiero español es enorme, enorme. No el público, pero el privado es enorme. Japón tiene una industria bastante fuerte, sobre todo los componentes y aparatos electrónicos. De hecho, aproximadamente un 25% de la producción de los aparatos de alta tecnología viene de Japón. Entonces, quizás todavía podemos aportar mucho a la economía mundial y puede recuperarse a partir de este sector. Aunque la zona afectada por el terremoto no es de las más industrializadas del país, la catástrofe tiene y tendrá
consecuencias sobre la producción y las exportaciones japonesas, y también en toda la economía mundial. La interrupción de suministros en las fábricas de componentes electrónicos y de automóviles, de los que Japón es una gran potencia internacional, puede provocar, junto con los problemas en los puertos, problemas de exportación de productos japoneses, y eso eventualmente podría provocar dificultades a algunas fábricas extranjeras que se abastecen de componentes japoneses. Unos problemas que todavía no se notan en este centro logístico de Toyota España, que nutre de recambios a casi todo el territorio nacional. Todos los fabricantes de automóviles pactaron un cierre temporal de sus plantas de producción en Japón, no solo de las afectadas directamente por el desastre. El 75% de las ventas que hacemos en España, que Toyota hace en España, son de fabricación europea, con lo cual estas unidades no se han visto en absoluto afectadas. El 25% restante sí vienen en su mayoría de Japón, y estas unidades, las que teníamos previstas para las próximas 5 o 6 semanas, ya estaban embarcadas antes del desastre y en consecuencia van a llegar a tiempo y se van a entregar a tiempo a los clientes que ya estaban previstos. Los retrasos se notarán dentro de algunas semanas, como también se sufrirán en las plantas españolas de Nissan y Honda, que van a tener que parar o ralentizar su producción. Además, toda la industria tecnológica mundial puede enfrentarse a una escasez en el suministro de componentes electrónicos. Productos estrella como el iPad o el iPhone funcionan con tarjetas de memoria flash que Apple obtiene en gran medida de las plantas niponas. También Sony ha suspendido la producción en 8 plantas en la región afectada. Ellos no se han enfadado con la naturaleza, no se han disgustado con el mundo, no han tenido esa sensación que a veces tenemos en la cultura euroamericana de cómo ha podido ocurrirme esto a mí, porque no tienen esa sensación de omnipotencia que muchas veces tenemos en nuestra sociedad. Para ellos las cosas pueden ocurrir. La incertidumbre es mejor tolerada. Casi cada día, los japoneses sienten temblar la tierra y viven esperando el gran terremoto que saben ha de llegar. Desde la escuela a las oficinas, todo el mundo aprende y practica el protocolo que hay que seguir. Hay toda una sociología de la catástrofe y esta forma parte del inconsciente colectivo. En el imaginario colectivo de la cultura japonesa está desde hace mucho tiempo la posibilidad de una catástrofe. 31 años después de la Tercera Guerra Mundial, año 2019, Neo-Tokio. Hay muchos mangas, muchos animes que parten de un escenario apocalíptico en Tokio, por ejemplo. Y si uno lee Akira o Dragon Head, se da cuenta de que en realidad en la cultura japonesa esa historia estaba de alguna manera ya vivida, que es la manera que tienen las culturas así, digamos, que más fomentan el sosiego, de aceptar cualquier posible acontecimiento. De nuevo actúan los valores del código moral de los samuráis: la obediencia, la resignación, el sacrificio. Los japoneses hacen menos ostentación de su dolor, lo que no significa que carezcan de él. El individuo no puede de alguna manera decidir lo que va a hacer, sino que tiene que comportarse en las normas de la comunidad. Ese es el wa, o la armonía, que no debe romperse nunca en la comunidad japonesa, y en este caso yo creo que parte de lo que ha ocurrido en Japón, como veíamos yo creo en muchas de las imágenes que nos mostraban, que no había pánico en los rostros probablemente de las personas que estaban sufriendo el terremoto, sino que lo que intentaban era organizarse para cumplir con las normas que supone cuando hay un riesgo de terremoto o cuando se sufre un terremoto. Estos días vemos comparaciones entre este último terremoto tsunami y el de 1995 en Kobe. Entonces hubo 6.400 muertos. Era una región industrializada que aportaba el 12% del Producto Interior Bruto. La reconstrucción se hizo en 2 años. La zona noreste destruida ahora
representa en torno al 7% de la riqueza nacional. Y esta vez tampoco hay dudas de que saldrán adelante. El terremoto de Kobe del 95 se destruyó prácticamente entera una planta que era suministradora de piezas para Toyota. Entonces Toyota, en vez de cambiar de proveedor y encargárselo a otra empresa, lo que hizo fue parar la línea de producción que alimentaba parte de esos suministros, llevar sus ingenieros a la fábrica, ayudar a su reconstrucción y mantener el compromiso que tenía a largo plazo con esa empresa, ¿no? Bueno, pues es un tipo de comportamientos que aquí nos resulta absolutamente extraño y que sin duda allí probablemente facilitará que el país salga a flote rápidamente. El trabajo es lo que más preocupa a los jóvenes japoneses que encontramos en este acto, organizado por el Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca. En su país, lo habitual es que una persona comience y acabe su vida laboral en una misma empresa. Ellos, ahora, empiezan a dudar entre la estabilidad y el deseo de cambio. Muchos se fijan solo en las grandes empresas a la hora de buscar empleo. Sin embargo, en las pequeñas y medianas todavía hay puestos vacantes, pero aun teniendo la posibilidad de conseguir empleo en esas empresas, algunos jóvenes los rechazan porque su deseo es trabajar en corporaciones de gran tamaño, lo que me parece problemático. Aprenden español porque valoran que es un idioma hablado por muchos pueblos distintos y que les va a permitir conocer y entender otros modos de comportamiento y otras culturas. Cada vez me sorprende más el dinamismo y la iniciativa de la gente de aquí, y la falta de iniciativa que nosotros los japoneses tenemos es algo de lo que me di cuenta estando en España. Es algo que observo aquí en las clases en Salamanca, tanto en los profesores como en los alumnos españoles. Yo pensaba que comparado con los demás japoneses yo tenía más iniciativa, pero me doy cuenta de que aquí no llego al nivel de los demás. También algunos mecanismos políticos en Japón parecían imperecederos, como la corrupción, propiciada por las demasiado estrechas relaciones entre las grandes corporaciones y el Estado, o las dinastías políticas. Durante 50 años, un solo partido, el Liberal Democrático, gobernó el país, hasta que en 2009 el Partido Democrático de centro-izquierda, al que pertenece el actual primer ministro, ganó las elecciones. Lo que ha ocurrido en la política es que los valores fundamentales japoneses, que eran la primacía del grupo por encima del individuo, estaban tambaleándose porque los nuevos valores occidentales de la competitividad, del valor individual, de la creatividad, de la originalidad, estaban realmente influyendo bastante en la sociedad japonesa, sobre todo en los jóvenes y las mujeres, que estaban protagonizando un gran cambio social. Pero al mismo tiempo que se quería protagonizar este gran cambio social, la tradición y la mentalidad japonesa pesa mucho, con lo cual la sociedad japonesa ahora mismo está en una disyuntiva tremenda y de hecho muchos sociólogos hablan de la sociedad escindida. Japón se debate entre las viejas tradiciones y la presión de jóvenes generaciones que sintonizan más con la cultura occidental. Es también el país de 4 millones de hikikomoris, jóvenes que se encierran en sus casas, incapaces de enfrentarse al competitivo mundo exterior, o de los fritters, jóvenes que prefieren empleos precarios a la rigidez jerárquica de las grandes corporaciones. Creo que es una consecuencia de globalización. En cualquier otro país desarrollados tenemos influencia de la cultura norteamericana, disfrutamos en cine, música proveniente del mundo occidental, ¿no? Pero conducta es una cosa, conducta es algo visible y puede cambiar. Tipo de ropa o pantalones vaqueros, lo que comemos, comidas, tipo de comidas, disfrutamos, puede cambiar. Pero la mentalidad, creo que todavía hay tradición y educación tradicional para proteger y transmitir los valores tradicionales. En el kendo, la lucha japonesa con el sable, encontramos la herencia de los viejos valores del samurái.
los que fortalecen el alma y el cuerpo para afrontar todo tipo de adversidades. Los mismos valores que están sosteniendo ahora al pueblo japonés y su resignado combate con la naturaleza.